Hola, mi nombre es Fabián Galarza y el día de hoy te vengo a hablar de ciertas consideraciones que deberías tener en cuenta al momento de optimizar y aplicar eficiencia en los algoritmos. Vamos a analizar estas cuatro preguntas. La primera pregunta dice, a veces se afirma que en la actualidad el hardware es tan barato y la mano de obra es tan cara que nunca merece la pena desperdiciar el tiempo de un programador para quitarle unos pocos segundos a la ejecución de un programa. ¿Significa esto que la algoritmia está destinada a ser un estudio teórico de interés solamente formal sin aplicaciones prácticas? Mi respuesta es no. El hecho de que el hardware sea más económica y la mano de obra más costosa no significa que la algoritmia carezca de aplicaciones prácticas. La optimización de algoritmos puede conducir a mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia de los programas, lo que sigue siendo importante incluso en un entorno donde los recursos de hardware son relativamente baratos. La pregunta 2 dice, utilizando la teoría llamada memoria virtual, ¿es posible liberar al programador de la mayoría de sus preocupaciones en lo tocante al tamaño real del espacio disponible en su máquina? ¿Significa esto que la cantidad de almacenamiento utilizado por un algoritmo nunca tiene interés en la práctica? La teoría de la memoria virtual puede mitigar las preocupaciones sobre el tamaño real del espacio disponible en una máquina. Pero aún así, para mí, la cantidad de almacenamiento utilizado por un algoritmo es relevante a la práctica. Un uso excesivo de la memoria puede conducir a problemas de rendimiento, como el uso intensivo de la memoria virtual, que puede ralentizar el sistema debido a la necesidad de acceder a memoria en el disco duro, en lugar de en la memoria RAM. La pregunta 3 dice, supongamos que se mide el rendimiento de un programa utilizando quizás algún seguimiento de la ejecución y que entonces se optimizan las partes más utilizadas. Sin embargo, se tiene un buen cuidado de no modificar el algoritmo subyacente. La pregunta es, ¿espera obtener una ganancia de eficiencia por un factor constante, sea cual fuere el problema, resuelto o una ganancia de eficiencia que se vaya volviendo proporcionalmente mayor a medida que aumente el tamaño del problema? Yo digo que optimizar las partes más utilizadas de un programa sin modificar el algoritmo subyacente puede conducir a mejoras de eficiencia que aumentan proporcionalmente con el tamaño del problema. A medida que el tamaño del problema aumenta, las partes más utilizadas del programa pueden representar una proporción mayor del tiempo total de ejecución, lo que significa que incluso mejoras modestas en esas áreas pueden conducir a mejoras significativas en el rendimiento general. Y la pregunta 4 dice, ¿es razonable desde un punto de vista práctico considerar la división como operación elemental? Opciones: A. Siempre. B. Algunas veces. C. Nunca. Justifique su respuesta si le parece necesario. La división, ya sea de enteros o números reales, puede considerarse una operación elemental en algunos casos, pero no siempre. Por ejemplo, en cálculos financieros o científicos, donde la precisión numérica es crucial, la división puede ser una operación fundamental. Sin embargo, en aplicaciones donde la velocidad es prioritaria y la división se puede evitar mediante técnicas de optimización, como el uso de multiplicación o desplazamiento de bits, la división puede ser no considerada elemental. Por lo tanto, mi respuesta sería algunas veces, dependiendo del contexto y las necesidades del problema en específico. Muchas gracias, eso sería todo.